Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a una nueva batalla de la Amateur Battle League, la ABL. Es la temporada 4 y ya estamos en la semana 6, se ha pasado muy rápido esto, pero el día de hoy sus Cuernavaca Cyndaquils estamos enfrentando a Wes y a los Minnesota Berserkers, un equipo muy... es muy fuerte este equipo. Wes nos está haciendo el favor de poner ahí las reglas, vamos a mandarle que... Ajá. Vamos a mandarle ahí que mucha suerte. Este equipo, si no saben de qué la gira, y si no saben de qué la giran también los que nosotros traemos, que aquí los pueden ver, vayan a ver el video de preparación. Esta batalla pinta para estar muy interesante. Está haciendo su debut Barrasquiuda. Entonces ahí tenemos ya el equipo correcto, sí. Queremos la música de... Creo que no he usado la de gimnasio, de hecho. Entonces vamos a usar la de gimnasio. Mucha suerte a Wes y a los Minnesota Berserkers. Vamos a ver qué trajo. Esto pinta, como dije, pero va a estar bastante interesante. Tiene de opciones a Rillaboom y aparte a Colossal. Entonces, ahí definitivamente nos puede jugar un par de maneras distintas. Tiene buenas opciones, por ejemplo, de Trick Room. No sé si Trick Room es a lo que se animaría aquí. Pero si sí trae con Trick Room me sorprendería bastante. Y de todos modos creo que tendremos con qué tratar de lidiar con eso. Y hablando de... Ok, no trae Trick Room. A menos que lo quiera poner con el Slowbro. Se me haría muy raro. Pero entonces Slowbro... Sabía que Reshiram, Rillaboom y el Rotom iban a ser de cajón. Drifblim es buena opción para él. Se me hace bastante sorprendente el Crocodile. Y el Slowbro también se me hace bastante interesante. Aquí mi idea siempre era hacer lead con la Mordelona. Y aparte con el Pulquincio. De ahí yo creo que vamos a pasar con Scorcher, Marshadow, Aloha y el Dragon Sword. Así que vamos a ver qué tal. Ya es la semana 6 de hecho. Su tarjeta está bien chida. ¿Con qué decide empezar? Ok, este siempre fue uno de los leads que me estaba esperando. Ahí tenemos el Super Grassy Terrain. Tiene Grassy Seed, ok, bien, esto es más o menos como lo habíamos pensado. Se aumentó la defensa. El Boomer tiene Fake Out. Pero... aquí realmente creo que me conviene bastante echarme un viraje hacia Drifblim. Aunque se subió a la defensa. Porque lo otro que puedo hacer es pegarle al Boomer. Lo más seguro es que traiga ahí una Weakness Policy que no me encanta. De hecho no me encanta porque sí lo he estado usando con Weakness Policy. Vamos a meterle un Liquidation a esta cosa. Y vamos a meter la Danza Lluvia con Pulgencio. Y vamos a ver qué decide hacer él. Se ve de inmediato con su Dynamax, eso se me hace muy interesante. Vean nomás, Changote. Lo más seguro es que haga que Tailwind. Muy bien, buen daño. Tailwind, muy de esperarse. La cosa es que a quién quiere pegarle. A la Barracuda traemos Focus Sash.
Ahora queremos... Pues creo que con el Tailwind Driflim ya me va a rebasar. Y aparte, pues por lo menos quiero tirarle un Thunder Wave a esa cosa. Vamos a ver qué decide hacer aquí. Driflim puede matarme, de hecho. Sí, es un Burden, pero... Atiramos el Thunder Wave, lo cual es muy bueno. Oh, Driflim me va a hacer eso. Ok. No sé qué tanto se cure, la verdad. Oh, se curó casi todo, eso no me agrada. Le sigo haciendo daño bastante decente. Pero aquí viene un Max Knuckle que probablemente mate a... Sí, se va a subir el ataque, no me molesta. Y aquí podemos traer a el Dragon Sword. Le vamos a tirar un Steel Spike a esta cosa. Aunque podría matar también a Driflim. ¿Debería de matar a Driflim? No, se me hace que me conviene más subirme la defensa. Y aparte vamos a... Podríamos tirar otra onda trueno. Aunque creo que me conviene más la pantalla de luz primero. Driflim se va a curar otra vez, no me molesta. Pero, ¿qué tanto me va a hacer si me ataca primero? Porque eso sí me va a doler. Se sube más el ataque. Ok, eso fue bastante buen daño. Y ya no se va a poder subir más el ataque. En cambio yo sí me puedo subir la defensa. Ya se le acabó su power. Así que ahora aquí yo le voy a tirar un Maxi Dragón. Y vamos a sacar al Confi. No trajo a Clefairy, de hecho esto se me hace muy interesante. Supongo que sintió que no le convenía mucho estando aquí el buen señor. Estando aquí el señor Duraludon. Traemos también Grassy Seed. Au, eso dolió. Me va a seguir string sapeando, lo cual realmente no me molesta por ahora. Y con eso se va el OK Boomer. Estamos empatados en este momento. Ya no tiene Tailwind. Aquí de hecho yo puedo poner Tailwind. Lo que sí tiene a Lucas Trotacielos.
Ok. Aquí se me hace que quiero hacer esto. Y encargarme de esa cosa. Y vamos a... ¿Me puedo dar el lujo de poner un Tailwind? Se me hace que sí. La wifi está muy contenta por allá. Se me hace que sí. Acrobatics, que me da igual. Y esto debería de matar a Rotom. Sáquese. Vientos. No sé por qué no puso Tailwind otra vez. Eso sí se me hizo raro. Ahora con que se querrá venir aquí. Se me hace que no se esperaba el... Todavía tengo light screen, lo cual es muy bueno. Aquí definitivamente queremos Pulso Dragón. Y queremos Floral Healing a el Dragon Sword. No le vaya a picar el que no es. Volvemos casi a full. Ahora sí va a poner Tailwind del Drifblim. Scorching Sands, interesante. Duele, pero no me molesta mucho. Tome. Excelente. Definitivamente quiero matar a esa cosa. Y definitivamente quiero volver a curar. Confíase tanto, Paro. ¡Oh, Confi vivió! No me hagas crítico, gracias. Duraludon es impresionante lo bien que hace este trabajo el muchacho. Dragon Sword. ¿Quién es la hashtag Queen? Ok. ¿Qué tenemos para la hashtag Queen? Porque se me hace que yo le quiero tirar un pulso a esta cosa. Y quiero volver a curar. Nunca practiqué contra Slowbro, entonces sí se me hace bastante interesante que lo haya traído junto con el Crocodile aparte. Ah, caray. Ok. Creo que hizo que matara a su Queen.
Otro para Duraludon. Creo que Duraludon es un monstruo. ¿Quién queremos aquí? Le queda Crocodile. Entonces, se me hace que quiero sacar a Marshadow o a Pulquincio. No, se me hace que a Marshadow. Porque salvo que traiga Scarf no debería de ser más rápido. Y si trae Scarf, salvo que tire un Earthquake, no debería de haber tanto problema. El James. Oh no, nos ha intimidado. Aunque creo que todavía tiene Tailwind. Eso no me encanta. Sí, Horsepower contra Duraludon. ¡Au! Tome. ¡Oh! Y Marshadow lo bajó. ¡Wow! GG a Wes. Me sorprendió mucho el equipo que decidió traer. Pero, wow, Duraludon. Duraludon se rifó una señora batalla. La explosión, no sé si ya fue como para decir, ¿sabes qué? Ya estuvo chido. Pero muy entretenida esta batalla. Vamos a salir. Y como siempre, los links de todos, incluyendo a Wes, están en la parte de abajo en la descripción. Vayan a checarlos. Nos quedan todavía otros 2 combates antes de que acabe la temporada regular. Y aparte, si quieren checar a nuestro equipo, que hoy funcionó de maravilla, vayan a ver el video de preparación. Todos se esforzaron y nos salió muy bien el día de hoy. Nos teníamos que reponer, ya que la semana pasada no nos había ido tan bien. Así que por ahora yo me despido. Muchas gracias a todos. Yo soy Salamonster y nos estaremos viendo a la próxima.